Durante sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se aprobaron acuerdos que señalan que los partidos políticos cumplieron con acciones afirmativas solicitadas como parte de los lineamientos para el registro de candidaturas. Fue estipulado que cada instituto político debería postular una fórmula de personas de la diversidad sexual, con discapacidad y jóvenes en los registros de candidaturas a diputaciones de representación proporcional, además de una fórmula de personas de la diversidad sexual y con discapacidad en los registros de candidaturas a los ayuntamientos para el proceso electoral local. A más tardar, el 19 de abril se emitirán dictámenes de validación de candidaturas realizados por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. El secretario ejecutivo, Mauro Eugenio Blanco Martínez, se pronunció. Se considera que cada uno de los partidos políticos dio cumplimiento a la postulación de personas de la diversidad sexual, así como de personas con discapacidad en el registro de candidaturas a diputaciones y regidurías de representación proporcional, además de personas jóvenes en su registro de candidaturas a diputaciones de representación proporcional correspondientes al proceso electoral 2024. El Partido de Acción Nacional postuló una fórmula para una diputación de representación proporcional, así como una para regiduría de representación proporcional, ambas de diversidad sexual. En el grupo de personas con discapacidad, postuló una fórmula para una diputación de representación proporcional, así como una para regiduría de representación proporcional. Dentro de la acción afirmativa para personas jóvenes, Acción Nacional postuló una fórmula para una diputación de representación proporcional. El Partido Revolucionario Institucional postuló una fórmula para una diputación de representación proporcional, así como una regiduría, ambas pertenecientes a la diversidad sexual. En el grupo de personas con discapacidad postuló una fórmula para una diputación de representación proporcional, así como una para regiduría. Dentro de la acción afirmativa para personas jóvenes, el Partido Revolucionario Institucional postuló una fórmula para diputación de representación proporcional. El Partido de la Revolución Democrática postuló una fórmula para una diputación de representación proporcional, así como una persona a presidencia municipal, una fórmula de sindicatura y 3 fórmulas a regidurías pertenecientes a la diversidad sexual. En el grupo de personas con discapacidad postuló una fórmula para una diputación de representación proporcional, así como una para regiduría. Dentro de la acción afirmativa para personas jóvenes, el PRD postuló una fórmula para diputación de representación proporcional. El Partido Verde Ecologista de México postuló a 3 personas para presidencias municipales y 2 fórmulas para regidurías pertenecientes a la diversidad sexual. Dentro del grupo de personas con discapacidad, el Verde Ecologista postuló una persona para presidencia municipal, además de 4 fórmulas para regidurías de representación proporcional. Para una diputación de representación proporcional de personas con discapacidad, también registró una fórmula. Para su cuota joven, el Verde postuló una fórmula de diputación de representación proporcional. El Partido del Trabajo postuló una fórmula para diputación de representación proporcional y una para regiduría de representación proporcional de la diversidad sexual. Dentro del grupo de personas con discapacidad, el PT postuló 2 fórmulas para regidurías de representación proporcional y una para diputación de representación proporcional. Para diputaciones de representación proporcional de cuota joven postuló 4 fórmulas. El Partido Conciencia Popular postuló 2 fórmulas para regidurías de representación proporcional y una para diputación de representación proporcional de personas de la diversidad sexual. Dentro del grupo de personas con discapacidad, Conciencia Popular postuló 3 fórmulas a regidurías de representación proporcional y una para diputación de representación proporcional. La cuota joven de dicho instituto político fue cubierta con una fórmula para diputación de representación proporcional. El Partido Movimiento Ciudadano postuló una fórmula para una diputación de representación proporcional y una para regiduría de representación proporcional de la diversidad sexual. Del grupo de personas con discapacidad, MC postuló 2 fórmulas para regidurías de representación proporcional y una para diputación de representación proporcional. La cuota joven fue cubierta con una fórmula para diputación de representación proporcional. En tanto, Movimiento Regeneración Nacional postuló 3 fórmulas para regidurías de representación proporcional y una para diputación de representación proporcional de personas de la diversidad sexual. Dentro del grupo de personas con discapacidad, postuló una persona a presidencia municipal, 4 fórmulas a regidurías de representación proporcional y una para diputación de representación proporcional. La cuota de personas jóvenes fue cubierta con una fórmula para diputación de representación proporcional. El Partido Nueva Alianza postuló 4 fórmulas para regidurías de representación proporcional y una fórmula para diputación de representación proporcional de personas de la diversidad sexual.
Dentro del grupo de personas con discapacidad postuló 3 fórmulas a regidurías de representación proporcional y una para diputación de representación proporcional. La cuota de personas jóvenes fue cubierta con una para diputación de representación proporcional, mientras el Partido Movimiento Laborista postuló a una persona para presidencia municipal, 3 fórmulas para regidurías de representación proporcional y una diputación de representación proporcional dentro del grupo de personas de la diversidad sexual. Del grupo de personas con discapacidad, postuló 3 fórmulas para regidurías de representación proporcional y una para diputación de representación proporcional. La cuota de personas jóvenes fue cubierta con una fórmula para diputación de representación proporcional. El Partido Encuentro Solidario postuló 2 fórmulas para regidurías de representación proporcional y una fórmula para diputación de representación proporcional de la diversidad sexual. Dentro del grupo de personas con discapacidad, postuló 2 fórmulas para regidurías de representación proporcional y una para una diputación de representación proporcional. La cuota de personas jóvenes fue cubierta con una para diputación de representación proporcional. Es importante mencionar que para el caso de las personas que se posicionan como integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, de acuerdo con los lineamientos de los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes, al momento de presentar las solicitudes de registro de candidaturas de personas de la diversidad sexual, deberán presentar escrito simple firmado por cada persona candidata, donde manifiesten, bajo protesta de decir verdad, su orientación sexual, identidad y o expresión de género, con que se autoidentifican para el cumplimiento de la postulación mínima obligatoria. El consejero Juan Manuel Ramírez García reiteró la solicitud de que se dé máxima publicidad a estos proyectos. Pues justamente por la trascendencia de este tema y para los grupos en situación de discriminación que ahora ya, pues digamos, tienen esta oportunidad de que candidaturas que pertenecen a esos grupos sean postuladas y eventualmente puedan ocupar espacios de representación, pues en los órganos de elección popular. Con imagen Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.